Posiblemente a lo largo de los próximos meses haga alguno o varios vídeos más como este, con diferentes posibilidades del Barça 2020-2021, del Barça para la próxima temporada. Habrá que ver si esta temporada 19-20 se termina o no. Este vídeo que voy a hacer es con el Barça que yo haría de la temporada 2020-2021, de la próxima temporada, los movimientos de altas y bajas que realizaría. Y debo decir, sobre todo al principio, que si de mí dependiera al 100%, si yo pudiera hacer lo que me diera la gana, realmente este no sería el Barça que yo haría, porque realmente, para mí hay que hacer una remodelación muy profunda, muchísimos cambios y resetear. Aunque cueste hacer una temporada, aunque costara, por ejemplo, pasar la temporada 2020-2021 sin títulos, para mí lo idóneo es que el Barça haga un reset muy importante. Pero como eso no es realista, como eso no va a suceder, pues intento adaptarme a la situación que tenemos y dentro de la situación que hay, pues intentar proponer este Barça que voy a comentar ahora, que es, yo creo, totalmente realizable y que me parece, pues al menos a mí me parece muy interesante y creo que sería un equipo con material suficiente para competir y por luchar absolutamente por todo. Voy a ir línea por línea esta vez, explicando por qué apuesto por esos jugadores en cada línea y luego profundizando un poco en los precios de altas y bajas, etcétera, ¿no? Empezando por la portería, donde estarían Ter Stegen y Neto, ningún cambio. De hecho, dentro de esta planificación, por supuesto, una de las primeras cosas que intentaría hacer es renovar y garantizar la renovación de Ter Stegen para que esté aquí 100% comprometido y a gusto. Se sabe que él está encantado en Barcelona, pues se trata de que además se sienta muy importante dentro del equipo y esté tranquilo. Por lo que en la portería solo eso, Ter Stegen, Neto, ni un movimiento más. Creo que así estaría cubierta la portería de forma perfecta. Salvo que sucedieran, claro, problemas de lesiones que, hombre, uno no puede hacer una planificación pensando que se le va a lesionar todo el mundo, ¿no? O sea, si no, no tendría sentido. La línea defensiva pondría a Sergi Roberto, Piqué, David Álava y Jordi Alba como titulares, una línea de 4. Y los suplentes de estos jugadores serían Emerson, el jugador del Betis, que está, en esta situación de cesión hasta 2021, que es cuando llegaría al Barça, sin necesidad de pagar, pero yo adelantaría su llegada. Todibo, que espero que el Schalke no pague el fichaje y el Barça se lo pueda quedar. Y por supuesto vendría aquí a ser un jugador importante, un jugador con muchos minutos, no lo que estaba pasando con Valverde. Lenglet, lo mismo. Y a Kieme como lateral zurdo, junto por supuesto con David Álava, como ya he comentado en otro vídeo, ¿no?, en el que hablé de Álava. Álava, Kieme y Alba se repartirían los minutos en el lateral zurdo. Podríamos tener rotaciones permanentes con Todibo, Piqué, Lenglet, Álava y por supuesto Emerson, Sergi Roberto. Todos entrarían en rotación en esa línea defensiva, pero teóricamente los titulares serían Sergi Roberto, Piqué, David Álava y Jordi Alba. En el centro del campo los titulares seguiría siendo Sergio Busquets como pivote y como interiores De Jong y Artur. Aquí, desde luego, yo creo que lo principal tendría que ser garantizar la titularidad de Jong y Artur, hacerles sentir importantes, especialmente en el caso de Artur, que parece que es un jugador que se va de peso con demasiada facilidad, que pone caras raras cada vez que es sustituido, y pienso que se tiene que trazar un plan muy claro para que los dos jugadores entiendan que no basta con ser titulares y ya, sino que necesitamos que den el 100%. El 100% durante el 100% de la temporada, valga la redundancia. Necesitamos que den un paso adelante, necesitamos que den un salto de calidad y necesitamos que maduren lo antes posible y que se echen el Barça a la espalda. Porque evidentemente la inversión que hemos hecho por ellos es para eso, no es para que estén, como decía Valverde, ¿no? Sí, es un jugador de futuro, no tienen que ser de presente. Aquí tienen que estar. Hemos hecho un gasto de 75 millones en De Jong más variables y en Artur creo que sobre 40 millones en su momento, o 30 y pico millones en su momento, y son jugadores de un potencial espectacular que tenemos que intentar sacarle
el 100% en todos los sentidos. Y para sacarle el 100%, para mí, ya lo he comentado muchas veces, lo fundamental es la continuidad, sentirse a gusto, sentirse importante, ver que apuestan por ti, tener esa responsabilidad, y cuando tienes esa responsabilidad, cuando ves que apuestan por ti y estás disfrutando del fútbol, pues evidentemente es bastante más fácil que tú te mantengas en forma, que tú te comprometas con la causa. Por eso creo que es, sobre todo en el centro del campo, el momento de apostar por De Jong y Artur. Y luego, en cuanto a los jugadores del banquillo, esto puede, me imagino que muchos lo criticarán, pero vamos, yo intento explicar, y de hecho por eso en este vídeo voy línea por línea, para poder explicar sobre todo lo del centro del campo. En el centro del campo solo ficharía a Sandro Tonali. Ya he comentado varias veces sobre este jugador, creo. Como mínimo he hecho un vídeo, pero juraría que ya le he mencionado en otros vídeos más. Es un jugador espectacular que eso sí, ahora mismo tendría dudas de si es mejor. Es un poco como el caso de De Jong, tendría dudas de si es mejor como pivote o como interior. No es un pivote propiamente como Busquets, pero sí que se parece más a Busquets que De Jong. Está más habituado a trabajar defensivamente, a implicarse defensivamente que, por ejemplo, Frenkie de Jong, que no, ya en el Ajax o en la selección de Holanda no estaba habituado, ¿no?, a ese trabajo defensivo, a realizar coberturas, a implicarse, sobre todo a entender que es un jugador que tiene que dar un trabajo defensivo suficientemente importante para poder jugar en ese centro del campo. Entonces, Sandro Tonali, que destaca evidentemente y sobre todo por su talento y calidad técnica para sacar la pelota jugada, para el desplazamiento en largo, para retener y esconder el balón, pues es un jugador que para mí pasaría a ser un suplente titular, es decir, el típico jugador que da descanso a todos. Un día Busquets, otro día De Jong, otro día Artur. Estoy convencido de que podría jugar en cualquiera de las tres posiciones del centro del campo, al igual que Frenkie de Jong. Entonces, creo que con Tonali el Barça tendría 4 titulares para 3 posiciones. Y luego el resto tienen, para mí tienen que ser acompañantes. Y dentro de esa idea de acompañantes es que tenemos material de sobras. Empezando, por supuesto, por Riqui Puig. Yo en lo que lo he visto jugar, me extraña un poco que Setién dijera lo que dijo hace no mucho sobre él, porque ya serían 2 entrenadores, ¿no? Y Setién llegó al Barça con la idea de apostar por él. Y que luego de repente pues hable de que tiene que mejorar por aquí. A ver, que tiene que mejorar es evidente, como Sandro Tonali, como De Jong, como Artur, eso está claro. Como todos los jugadores, incluso con 30 y pico años, siempre se tiene que intentar mejorar. Pero claro, no da la sensación de que se dijera tiene que intentar mejorar porque todo es mejorable, sino que tiene que intentar mejorar porque hay errores o problemas que tiene que corregir seriamente. Con todo, yo lo que he visto siempre en el campo de él, en el campo de los partidos de Riqui Puig, es un potencial espectacular para esconder el balón, para dirigir el juego, que sí, seguro que puede crecer, pero que creo que la mejor manera para que crezca es precisamente siendo, por ejemplo, el quinto hombre en ese centro del campo. He dicho Busquets, De Jong, Artur, 3, Tonali sería el cuarto, el quinto sería Riqui Puig, que evidentemente también quiero dejar claro una cosa. Cuando se apuesta por Riqui Puig es precisamente porque tienes que apostar por él. No puedes coger y decir, no, pero sí, vamos a meter a Riqui Puig en el primer equipo, pero vamos a meter a Rakitic y a Vidal y a Ndombele y a este y al otro, le vamos a meter al otro delante porque son jugadores más seguros. No, eso es que no, para mí no tiene sentido, porque lo único que hace es que pues Riqui Puig o los otros jugadores que voy a mencionar pues no tengan minutos, no tengan hueco, no tengan espacio, no se sientan importantes y al final pierdan confianza y den un rendimiento muy por debajo de lo que deberían dar. Entonces, si apuestas, si crees en Riqui Puig, y yo, por ejemplo, en mi caso, sí creo en Riqui Puig, pues evidentemente tiene que ser un jugador que tenga hueco. Y para mí tener hueco es eso, ser al menos el quinto en un centro del campo de 3. El quinto jugador. No es ni siquiera el cuarto, es que es el quinto. Y luego existirían otros jugadores que menciono, como son en la posición de pivote, Oriol Busquets, que es un jugador del Barça, recordemos que está cedido. Ludovic Reis, que es un futbolista que está en el Barça B, lo fichamos del Groningen, que también parece un jugador que ofrece muy buenas sensaciones. Monchu, exactamente lo mismo, es un jugador aparte de un perfil diferente en el centro del campo, como Ludovic Reis, que es jugador que trabaja bien en la presión, que es sacrificado, muy luchador, y luego más ya como interiores, por supuesto, sería Aleñá, Rafinha y Collado.
Es decir, el Barça tiene aquí un montón de jugadores en el centro del campo para ser sexto, séptimo, octavo hombre. O sea, tiene muchísimos jugadores que yo creo que pueden dar el nivel para estar en el centro del campo del Barça y dar un salto de calidad y convertirse en jugadores más importantes de lo que son ahora mismo. Rafinha, cedido en el Celta, Aleñá, cedido en el Betis. Son jugadores que nunca realmente han tenido la oportunidad de jugar con continuidad en el centro del campo, nunca. Ni Aleñá, ni Rafinha, ni mucho menos Collado, que es más joven que ellos y acaba de llegar. Y sí que es cierto que casi todo lo está jugando en el último año, año y medio, lo está jugando en la delantera, pero es un jugador más interior que para jugar en la delantera. Yo soy de la idea de que los jugadores tienen que estar contentos con el papel y los minutos que tienen. Y tener en el campo, o tener más bien en la plantilla, a Arturo Vidal para que esté descontento, a Rakitic para que esté descontento, eso yo creo que no genera una buena dinámica. Al contrario, lo que hace es atraer una mala dinámica. Y este momento actual que vivía el Barça con todas las bajas, ¿no? Sin Luis Suárez, sin Dembélé, con una plantilla corta, como se decía, pues era corta, sí, porque, claro, había muchas lesiones, pero al mismo tiempo es adecuado desde el punto de vista de que tienes el material suficiente en todas las líneas para que todos los jugadores se sientan importantes y todos estén comprometidos con la causa. Y yo creo que un centro del campo como este está suficientemente bien. Porque sobre todo, lo que se tiene que buscar es que De Jong y Artur lideren ese centro del campo. Si no es así, si tú no vas a buscar eso, entonces, pues ¿para qué has apostado por ellos? ¿Para qué has pagado todo ese dineral por ellos si luego no vas a confiar en ellos? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, y además digo otra cosa, o sea, estos Aleñá, Rafinha, Riqui Puig, etcétera, si pensamos en centrocampistas de perfil organizativo, sí, podríamos decir que seguramente hay algunos más consolidados y destacados en el fútbol europeo y en el fútbol mundial, pero tampoco es que uno vea, no, sí, estos son muchísimo mejores que ellos. No, yo no veo a jugadores en el fútbol europeo que sean mucho mejores que ellos. Y luego en cuanto a un perfil defensivo, tipo, que es de lo que se habla, ¿no? Que se busca más un perfil de jugador todocampista, con llegada, con trabajo defensivo. Y cuando se habla de Ndombélé, se habla de esto. Cuando realmente Ndombélé tampoco es que sea ese perfil, ni muchísimo menos. Es un jugador creativo también. Que sí que es cierto que trabaja bien defensivamente, pero no es para nada un Keita. No. Hoy día de ese perfil, jugadores destacados y de nivel, más allá de Kanté, en el fútbol tampoco es que haya ningún jugador en el centro del campo de muchísima calidad. De corte defensivo, me refiero. De corte defensivo y que tenga nivel para estar en el Barça. Entonces, ante esta situación, pues yo creo que es mejor apostar por algo como lo que he comentado. Y apostar por los jugadores de casa, que son jugadores que conocen perfectamente lo que hay que hacer en ese centro del campo, que son jugadores con margen de crecimiento enorme, y que yo creo que pues la próxima temporada, por ejemplo, Riqui Puig va a ser mejor, Aleñá va a seguir siendo mejor, Collado va a seguir creciendo, Rafinha ya es un jugador consolidado, es un jugador que lo ha hecho bien. La única razón por la que Rafinha nunca ha estado en el Barça son las lesiones y que nunca le han dejado jugar como titular o nunca le han dejado tener muchos minutos. En el Celta está brillando, como brilló en el Inter, cuando estuvo en el Inter la mitad de temporada no sé si fue la 2017-2018, desde enero de 2018 hasta final de esa temporada, ¿no? La 2017-2018. Entonces yo apostaría por algo como esto. Es mi opinión. Y luego en la delantera, pues pondría como titulares a Messi, Lautaro Martínez y Sancho. Y en el banquillo a Dembélé, Luis Suárez y Ansu Fati. Son los 6 jugadores que yo tendría en la delantera, que creo que es una delantera de lujo, una delantera espectacular. Por supuesto habría que cambiar aquí también cosas, ¿no? Como por ejemplo la mentalidad de Suárez para que acepte repartir los minutos con Lautaro. Repartirlos y que el que mejor, teóricamente Lautaro sería el titular, pero el que mejor vaya estando en función al momento, pues va jugando, ¿no? Con todo eso, en parte yo creo que podría perjudicar a Lautaro porque viniendo de fuera, con un gran coste, muchas expectativas, si juegas algunos partidos no marcas goles y de repente Luis Suárez juega los suyos o juega unos cuantos minutos y sí marca goles, pues le empieza a venir esa presión, ese estrés y al final el jugador se puede acabar diluyendo, ¿no? Lo suyo sería que si Lautaro llega sea para ser titular de forma continuada, no estar ahí un día yo, otro día tú. Pero bueno, aún así creo que
sería bastante factible pensar en un Lautaro Martínez contento con jugar el 50-60% de titularidades, lo mismo un Luis Suárez contento de jugar un 50-60% de titularidades, Sancho y Dembélé repartiéndose esa posición de cuarto hombre en la línea del ataque, y Ansu Fati pues siendo también cuarto o quinto jugador peleando con ellos, ¿no? O sea, tendríamos muchas variables, 2-9 realmente con Lautaro y Luis Suárez, porque Lautaro sí es un jugador 9, jugador de área, jugador con gol y fuerza en esos metros finales. Y bueno, este es el equipo por el que yo apostaría. Y ahora doy las cifras, la razón por la que también, por ejemplo, no he puesto a Semedo, no he puesto a Umtiti, etcétera, etcétera, que es que, bueno, es una cuestión económica. En salidas he puesto, calculando las cantidades, que es difícil hacerlo ahora mismo con la situación que se está viviendo, ya que se dice que van a bajar los precios, que ya no va a haber esas adquisiciones tan fuertes, pero bueno, yo intento mantener los precios como estaban, y si bajan, pues se entiende también que se extrapola a todos, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, si Neymar antes iba a costar 200 y ahora va a pasar a costar 150, pues lo mismo pasaría con Umtiti, con Semedo, con todos los jugadores. Si Umtiti antes valía 40, a lo mejor baja a 20, yo qué sé. Yo pongo los precios de mercado antes de que sucediera todo esto. Precios estimados, por supuesto. En el caso de Wagué, por ejemplo, serían 10 millones que el Barça podría percibir por él. De hecho, es la cantidad que tiene que pagar el Niza para poder fichar al jugador. Está cedido, recordemos, en el Niza, Wagué. 10 millones Wagué, Semedo serían unos 40, quizás aquí estoy siendo demasiado optimista, pero por ahí yo creo que debería andar. Umtiti también, 40, y de nuevo digo que quizás estoy siendo demasiado optimista, pero a ver, entre 30 y 40 yo creo que tiene que estar. Firpo 15, aquí yo creo que estoy tirando hacia abajo, lo mismo que con Rakitic 15, lo mismo que con Arturo Vidal 15, Coutinho 60, también creo que se podría conseguir un poquito más. Griezmann 100 millones y Bright White pues 15 millones de euros. Serían unos 310 millones de euros que el Barça conseguiría traspasando a estos jugadores. 310 millones de euros. Y los jugadores que he metido en el equipo pues son Emerson, que cuesta traerlo antes de la fecha, que sería en junio de 2021. Pues son 12 millones de euros que supuestamente le tiene que pagar el Barça al Betis. David Álava, estimo unos 40 millones de euros, recordemos que le queda solamente un año de contrato. Sandro Tonali, unos 50 millones de euros, porque si se reanuda la temporada, es posible que el Brescia termine bajando a la Serie B. Aún así, pues hombre, 50 millones de euros yo creo que es el precio que va a tener. Más de eso me parecería ya un poco un abuso, más que un poco, mucho un abuso, ¿no? Y luego, pues Lautaro Martínez tiene esa cláusula de 111 millones de euros, yo le pongo aquí 110. Sancho también se estima que por ahí, ese sería el precio por el que el Borussia Dortmund le vendería al Manchester United. Así que en total serían 322 millones de euros en inversión de fichajes. Gastar 322 en fichajes, recibir 310 en traspasos. Sería un gasto de 12 millones de euros. No he gastado prácticamente nada. Sucede una cosa aquí, que es que ya hay un jugador fichado en el mercado invernal, que es Trincao, por el que el Barça supuestamente pagó 30 millones de euros. Eso es lo que dice, que pagó 35 millones de euros, no recuerdo ahora mismo. Trincao es un jugador de ataque y claro, es que a mí no me encaja. O sea, yo viendo mi delantera Messi, Lautaro, Sancho, Dembélé, Suárez, Fati, me parece mejor, me parece lo que tenemos que tener. Podría existir otra posibilidad, quedarnos con Trincao y vender a Dembélé, intentar venderle por 70 millones y entonces ya no solo no gastaríamos, sino que saldríamos ganando dinero. Pero es que aún así no sé, o sea, yo no digo, a mí Trincao sí, me parece un jugador interesante y un buen jugador, pero es que me parece peor que Dembélé. O sea, peor no quiero decir peor, pero sí que si tengo que escoger entre uno y otro, yo apostaría por Dembélé. Y lo mismo con Ansu Fati, yo ya lo comentaba ayer, o sea, Ansu Fati se tiene que quedar aquí sí o sí, tiene que pelear por un sitio en la titularidad, ir creciendo como jugador. La próxima temporada 2021 será también con 18 años y la que tenga también con 19. Son todo temporadas para estar en el primer equipo aprendiendo, ganando minutos, sumando minutos.
aprendiendo de los mejores jugadores del mundo para que cuando esté ya en los 19, 20, 20, 21, empezar a asumir responsabilidades en la delantera y ver si puede ser un jugador determinante y que se consagre en el primer equipo. Yo al menos lo confeccionaría así, configuraría así la delantera. Una opción sería que cedan a Trincao a algún equipo, que imagino que habrá varios equipos interesados en su cesión. Yo apostaría más por esto, por esa delantera, como digo, Messi, Lautaro, Sancho. Al menos a mí me gustaría mucho más. De hecho, me encantaría que el Barça tuviera una delantera como esta, ¿no? Poder garantizar que el Barça tiene en el equipo a Sancho y a Dembélé con Ansu Fati me parece que es recuperar mucho de ese equilibrio, mucha capacidad de desequilibrio que hace mucho que no tenemos. La cuestión será, por supuesto, ver si Dembélé esta vez sí, cuando vuelva, pues consigue ya por fin dejar atrás las lesiones, ¿no? Pero es difícil saberlo, Esperemos, confiemos que sí. Yo por supuesto, hago esto pensando en que eso va a suceder. También para finalizar, y añadir que si el centro del campo que puse, por ejemplo, no parece excesivamente convincente o bueno, otra de las opciones que podría hacerse es permitir a Arturo Vidal que se retire aquí. Arturo Vidal, incluso a Rakitic, pero Arturo Vidal es más pues ese perfil de jugador que nos da mucho más trabajo defensivo, carácter y llegada que el resto de centrocampistas que tenemos. Es un perfil claramente diferente, ¿no?, a los demás. Y yo creo que Arturo Vidal, siendo un jugador que pues va a tener garantizado el 50-60% de los minutos con un buen contrato y estando en el Barça, pues a lo mejor le satisface esa idea. Si no es así y él aún así quiere jugarlo todo y no quiere estar aquí en el Barça siendo un cuarto o quinto jugador del centro del campo, pues evidentemente habría que probar con Rakitic a ver si a él le gustaría esa posibilidad. Que no es así, yo insisto, con esos jugadores que el Barça tiene en el centro del campo que he mencionado, yo apostaría por ellos. Yo sí creo en ellos para ser jugadores en el centro del campo que puedan aportar cosas, que tienen suficiente buen nivel como para jugar en el centro del campo del Barça. Al mismo tiempo, sacar del equipo a jugadores como Rakitic, Vidal, Coutinho y Griezmann, Umtiti, son varias de las fichas más altas del primer equipo. Recordamos que Umtiti con su renovación aumentó mucho su contrato, Vidal tiene un contrato bastante importante, Rakitic también, Coutinho por supuesto también, Griezmann qué decir. Entonces eso sumado a la llegada de... Digo esto porque lo que se comenta para no fichar a Álava, por ejemplo, es que cobra mucho. Pues hombre, liberando las fichas que he comentado, pues yo creo que merece mucho la pena apostar por Álava, que es que repito, es de lo mejor que hay, tanto como central como jugando como lateral. Es un futbolista espectacular, de lo mejor del mundo. Y estás fichando pues a un jugador muy importante. Es que es una oportunidad única de mercado. Y sobra decir que si existe la posibilidad de ficharle, pues el Barça debería hacerlo. En fin, hasta aquí el vídeo. Ya digo, mi opinión es lo que yo haría, es lo que a mí me gustaría. Luego, pues a lo mejor acabamos viendo una cosa muy diferente a lo que yo comento aquí. De hecho, hoy en Mundo Deportivo salía ahí la imagen de Laporte y de otros jugadores. Ya lo comentaba el otro día, ¿no? También estaban hablando de Fabián Ruiz. Lo comentaba el otro día en el vídeo que hice del Barça, que creo que quiere Bartomeu, y en los que salía Neymar, Lautaro, Fabián Ruiz, y no recuerdo ahora qué central puse, pero vamos, o sea, que eso parecía lo que ellos querían, ¿no? Neymar, Fabián Ruiz y Lautaro. Y para ello, pues, realizarían todas estas ventas que he comentado, ¿no? Ventas que supuestamente deberían dejar al Barça una cantidad de dinero suficientemente alta como para poder afrontar incluso esos fichajes de Neymar y Lautaro. Pero unos dicen que no, otros dicen que sí. Ahora con esta nueva situación es muy difícil saber a qué nivel se van a ir los precios, porque se desconoce realmente las pérdidas que se van a producir, cómo afecta en el corto plazo el tema de los ingresos, es decir, la próxima temporada en qué nivel estarán los ingresos de cada club, cuánto pierden, cuánto ganan, cómo tienen que equilibrar las cuentas, eso solo lo van a saber ellos. Entonces es difícil saber pues cuánto van a invertir los equipos, cuánto pueden invertir y cómo esto puede afectar al precio de los jugadores y al precio de valor de mercado que tenga cada jugador. Yo lo he hecho, como digo, con los precios de antes. Con los precios de antes de que sucediera todo esto, y creo que es realizable, y como he demostrado aquí, pues es que el Barça no perdería dinero, y me parece un equipo más joven, con jugadores en el banquillo de buena calidad, que te permiten tener un muy buen banquillo, con jugadores satisfechos seguramente, más satisfechos seguramente de la situación que tienen,
porque jugarían una cantidad de minutos suficientes como para sentirse importantes dentro del equipo. Y al mismo tiempo, yo creo que también se mejora en calidad, porque para mí sumar a Álava, sumar a Tonali, sumar a Sancho y a Lautaro al equipo, y también incluso a Emerson, me parece mejorar considerablemente el rendimiento. A mí, ya lo comenté, Semedo me encanta como lateral, Umtiti también yo confío en él como central, pero pues claro, son jugadores que hay que intentar prescindir de ellos para obtener pues esa importante suma de dinero para afrontar otros fichajes. En fin, yo lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios deis vuestra opinión, que también ofrezcáis vuestros proyectos, el Barça que os gustaría. Y nada más, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Life kept spitting at my feet.